Buenos días, chicos. De primer año de secundaria vamos con el tema de geometría polígonos, ¿de acuerdo? Teniendo algunas indicaciones para ustedes que ya, de acuerdo ya con las clases anteriores, ya ustedes deberían saber, ¿de acuerdo? Vamos a la parte teórica de polígonos y vamos a ver qué cosa es un polígono. Un polígono es una figura, ¿no? En este caso puede ser convexa o no convexa, que puesta por lados, ¿sí? ¿Cuáles son sus elementos del polígono? Tenemos los vértices, los ángulos internos, externos, las diagonales. La diagonal media también, ¿sí? Ahora, cuando hablamos, recuerda bien, cuando hablamos de lados, número de vértices y número de ángulos, está representado por la letra minúscula n. ¿Está bien? Entonces, te dice, el polígono tiene 8 lados, entonces n debe ser 8. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas serán vértices? Vértices son las esquinas, en este caso son las intersecciones de los lados. ¿Sí? Está representado con letras mayúsculas. ¿Sí? Ángulo interior. En este caso, fíjate bien, tengo alfa, beta, teta, y está representado por letras griegas. Pero en nuestro caso vamos a hacerlo con letras del alfabeto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Al teclado. Y fíjate aquí, acá tenemos dos fórmulas. La suma de los ángulos internos, que es 180 por n menos 2, y otra fórmula, en el caso, cuando el polígono es regular y equiángulo, ¿sí? La suma, o mejor dicho, la medida de un solo ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. Son parecidos, solamente que si quiero hallar uno de ellos, solamente lo divides entre el número de lados. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. La suma de los ángulos externos es 360. Sí, siempre no está multiplicándose con nadie. Solamente es 360 la suma de los ángulos externos. Fíjate bien dónde están los ángulos externos, aquí afuera del polígono. Si te piden solamente uno de ellos, si el polígono es regular y equiángulo, entonces sería 360 entre n. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué se refiere polígono regular? Regular quiere decir que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. ¿Está bien? También tenemos lo que se refiere a la diagonal. Fíjate bien, si yo al trazar desde un punto o desde un vértice hacia las otras diagonales, perdón, hacia los otros vértices, ¿sí? Mi fórmula sería n menos 3. ¿Sí? Repito, las diagonales trazadas de un solo vértice es igual a n menos 3. O sea, le quitas solamente 3 vértices. ¿Ya? El número total de diagonales, y esta es la fórmula más importante, ¿sí? Es n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Y bueno, esta parte de aquí no te voy a enseñar, esto lo vas a ver quizás en segundo año. ¿Sí? Entonces no te voy a marear con esta fórmula muy grandota. En lo que se refiere a la diagonal media, fíjate bien, ya no está partiendo de un vértice, sino está partiendo desde el punto medio hacia otro punto medio de los lados del polígono. Entonces, ¿y cómo está representado? El número total de diagonales medias es igual a n por n menos 1, todo eso sobre 2. Bien, vamos a la ficha número 1. Todos están aquí. Dice, ¿cuántas diagonales tiene el polígono convexo que posee 10 ángulos internos? Mira aquí. ¿Cuántas diagonales tiene el polígono convexo que posee 10 ángulos internos? ¿A qué se refiere que dice tiene 10 ángulos internos? Esto viene a ser el número de ángulos. Número, no que valga 10 grados, sino tiene 10 lados. ¿De acuerdo? Control Z. Mira, entonces, Se rayó. ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para las diagonales? Total de diagonales. ¿Cuál es esa fórmula? Es n, voy a escribirlo,
Sería n por n menos 3 sobre 2. Así creo que es el número de diagonales. A ver, verifique. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, dice, ¿cuántas diagonales? Este es el número de diagonales. ¿Cierto? Que posee 10 ángulos internos. Quiere decirse que este polígono tiene 10 ángulos. Eso quiere decir que también tiene 10 lados. Entonces, n, ¿quién es? Tiene 35 diagonales. N tiene que tener 10 lados. Entonces, n es igual a 10. ¿Cierto? ¿Sí? Y lo Sí, reemplaza aquí, ¿no? profesor. Tiene Sería 35. 10 por 10 menos 3 10 menos 3. sobre 2. ¿Y esto cuánto sale? 35. 35. 10 menos 35, 7. profesor. Muy bien. 10 por 35. 70 entre 2. 35. Así es. 70 entre 2, 35. A ver, perdón, pregunta número 4. ¿Cuántas diagonales tiene el polígono regular cuyo ángulo interno mide 135? Primero, el ángulo interno es una fórmula. ¿Cómo se mide un ángulo interno? ¿Cuál es la fórmula del ángulo interno? Solamente uno nada más. 180 Sí. por n menos 2. 180 Entre n. por n Por n menos 2. menos 2 Sobre n. sobre n. ¿Cierto? Esto es sobre n. ¿Está bien? Y dice que esto es igual a 135. Porque ese es un ángulo interno ya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mira acá. Este n pasa a multiplicar. ¿Y qué tendrías? Sería 100. Este me lo paso a multiplicar, ¿ya? 180 por n sería 180 n. 180 por 2 con el menos sería 360. ¿Está bien? Igual. El n pasa a multiplicar y sería 135 n. ¿Sí? Ahí está. Ahora bien, ese 135n lo paso a restar. Recuerda que acá hay un n, ¿no? ¿Qué voy a poner ahí? Ya. Sería 180, voy a poner aquí nuevamente todo, 180 n menos 135 n es igual, recuerda que acá era menos 360, ¿no? Pasa a sumar y se queda 360. ¿Cuánto es la diferencia de 180 menos 135? ¿Cuánto sale aquí? 45. 45, profe, sale 45. Ah, sí, 45n. 45n es igual a 360. A ver, ¿quién me ayuda en esta división? 360 entre 45. ¿Cuánto 8. sale n? Sí, ¿cuánto es dividir? 8. 8 sale. 160 entre 45. ¿Y cuánto sale? N, N vale 8. N vale 8. Muy bien. Ahí está. N vale 8. Pero ahí no queda porque no te piden n. ¿Qué te pide ayer? ¿Cuántas diagonales? Lo que has encontrado es el número de lados nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la fórmula del número de diagonales? Lo hemos visto en la pregunta anterior, que era 20, profesor. n Profesor, por vale n 20. menos 3, ¿no? Sobre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula del número de diagonales. N. Es decir, el número de diagonales es esta fórmula. Y el n vale 8. ¿Cierto? Sería 8 por 5 entre 2. 40. 8 por 5 Sale 20. entre. Muy bien. ¿Sale? Sale 20. 8 por acuerdo? 5. ¿Sale? Sale 20. 20. Profe, ¿podría volver a explicar? Sí.
¿De acuerdo? Muy bien. 5. ¿En qué polígono el número de diagonales es igual a 6 veces el número de lados? Vamos a ver. Primero, el número de diagonales. ¿Cómo es la fórmula del número de diagonales? El número de diagonales es N por N menos 3 sobre 2. n por n Por menos N 3 sobre 2. sobre 2. ¿Sí? A ver, está un poquito fea mi letra. Voy a escribir. Sería n por n menos 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Dice que esto es igual a 6 veces, como 6, el número de lados. ¿Y el número de lados cómo está representado? Por N. Por n. Ahí está, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Mira, acá hay un n al costado y acá hay un n. Se va. Se va el n porque está multiplicándose aquí. Y el 2 pasa a multiplicar con el 6. El 2 pasa a multiplicar con el 6 y acá en este lado te queda n menos 3 nada más. N menos 3 es igual N es igual a 15. a 12, ¿no? 12, muy bien. Y n vale, ¿cómo me dijiste? N es igual 15. a 15. Pasa sumando. N es igual a 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te pide acá? Te pide el nombre de este polígono de n de 15 lados. Y ese polígono se llama pentadecágono. Muy bien. 6. ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un polígono regular en el que su ángulo exterior es 40? ¿Dónde su ángulo exterior es 40? Mira, acá te piden diagonales. Y para allá el número de diagonales necesito de n. Y no me dan n. No me lo dan. Pero me dan un dato que dice que el ángulo exterior vale 40. ¿Y cómo es el ángulo exterior? ¿Cómo es la 360 fórmula sobre N. del ángulo exterior? Es igual, por ahí escuché, 360. 360 entre N. Muy bien, 360 sobre N. entre n. ¿Sí? Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Esto es igual a 40, porque este me dan de dato ya. Esto vale 40. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, voy a resolver esta ecuación. El n pasa a multiplicar y el 40 pasa a dividir. ¿Qué resulta? Tengo que n es igual a 360. N vale 9. Muy bien. N vale. Estoy dividiendo. Sobre 40. Sobre 40. Se intercambian los datos nada más. El 40 pasa abajo, el n pasa arriba. Y esto es igual a 9. Es igual a 9. ¿Sí? N es igual a 9. Ya encontré el n. Ojo que este no es el resultado todavía. ¿De acuerdo? Este no es el resultado. Te piden ¿qué cosa? Las diagonales. El número de diagonales. ¿Y cómo se halla el número de diagonales? Nuevamente la N por fórmula. N es menos 3 sobre 2. N por n menos 3 Sobre 2. sobre 2. ¿De acuerdo? A ver. ¿Pero n cuánto vale? N vale 9. 9. 9 Dale 27, profesor. Dale 27. por Dale 6 27. entre 2. Sale 6. 27. Muy bien. Sale 27. Ahí está. Sí, muy bien. 7. Calcula la medida del ángulo central del polígono regular cuyo número de vértices es igual al número de diagonales. ¿Cómo es el número de vértices? ¿Y cómo es el número de diagonales? ¿Cómo está representado el número de vértices? Recuerda, el número de vértices, el número de lados, ¿sí? Son iguales. Entonces, esto está representado con la letra N.
¿Ya? Y eso es igual al número de diagonales. ¿Y cómo es el número de diagonales? N por N menos 3 sobre 2. Todo vale 180. ¿No? Mira. Repito aquí, mira. Primero, yo lo que quiero saber el valor de N. ¿Cierto? Acá te piden calcular el ángulo central, que es una fórmula que la voy a poner al final. ¿Sí? Al final lo voy a colocar. Dice cuyo, que dice que acá va a estar el dato, cuyo número de vértices, que es el n, el número de vértices es el n, es igual al número de diagonales. ¿De acuerdo? El número de vértices es el n y el número de diagonales es esta fórmula. ¿Sí? Y aquí voy a operar para hallar n. ¿Ya? Entonces, de aquí, si te das cuenta, el n se va. ¿Sí? El 2 pasa a multiplicar con el 1 que quedó aquí. Entonces, rápidamente, ¿cuánto vale n? 2. ¿N vale 2? No. 6. No. ¿No? Acá te quedó un 1. 1. 1 por 2. 2. Igual a n menos N Menos vale 3. 1. n menos 3. Pero acá está restando el 3. ¿Cómo pasa al otro lado? N vale 5. N es igual 5, a profe. 5. ¿Sí? Si en un lado está restando, pasa al otro a sumar. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. Ya tengo n. Ya tengo n. Ahora voy a hallar la medida del ángulo central. ¿Cómo se halla el ángulo central? ¿Está la fórmula ahí? 180, creo. ¿Está la fórmula ahí en tu ficha? No está. Si no está, yo te digo. No, profesor, no está. Ya no está. No está, Es, profesor. es toda una vuelta completa, recuerda bien, que es 360, ¿sí o no? Sí. Toda una vuelta completa es 360. ¿Sí? Que representa todos los ángulos internos, todo lo que está dentro del polígono. ¿Sí? ¿Y cuántos número de lados tiene ese polígono? 5 lados. Entonces, lo que voy a hacer es 5. dividir entre 5. Y esto es igual a 72. ¿De acuerdo? 72 grados. Ahí queda. Ahí queda. Haya el número de vértices del polígono, cuyo número de diagonales más el número de lados es 105. Recuerda que estos problemas me parece que solamente es reemplazar fórmulas nada más. ¿Sí? Entonces, me piden hallar el número de vértices. Haya el número de vértices. ¿Y quién es el número de vértices? El número de N. vértices es n. N menos 3. No. Número de No. vértices. El número de Ya, vértices es n. N. ¿Sí? ¿Está bien? Es n nada más. Recuerda, cuando te dice número de vértices, número de lados, y otra parte más, número de ángulos, es el mismo n. Es la misma cantidad. ¿Por qué? Supongamos, un ejemplo. Un cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. Un cuadrado, ¿cuántos vértices tiene? 4. Un cuadrado, ¿cuántos ángulos internos tiene? 4. O sea, es el mismo número. ¿De acuerdo? Cuando te diga números de, se refiere a n. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a encontrar aquí es el n, nada más. ¿Dónde lo saco? Dice, cuyo número de diagonales. Ahí va. Ahora va la fórmula de las diagonales. ¿Cómo es la fórmula de diagonales? Por n menos 3 entre N 2. por n menos 3 Entre 2. entre 2. Más el número de lados, que es 105. Más el número de lados. ¿Y quién es el número de lados? 105. No, ¿quién es el número de lados? Lo acabo de Allá, decir hace N. ratito. N. Es n, pues. N. Recuerda, número de lados, número de vértices y número de ángulos es n. Es igual a 105. 105. Muy bien. ¿Sí? ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a resolver. ¿Sí? Recuerda que yo solamente quiero hallar n nada más. El 2 pasa a multiplicar a, este 2 pasa a multiplicar a estos dos términos.
Empezamos. Primero empiezo por aquí, donde dice n por n. N por n, ¿cuánto es? N. N N al al cuadrado. ¿Cuánto? N al cuadrado. N al cuadrado. N al cuadrado menos 3n, ¿no? N, menos 3n. Muy bien. Menos 3N. El 2 pasa a multiplicar más n, Más 2N. más 2n. Es igual Es igual a 210. 210. 210. Muy bien. A ver, vamos por acá. Voy a sumar estos dos términos semejantes, que sería n al cuadrado menos 3n más 2n. ¿Cuánto sale? Menos 1. N. Menos N. Menos 1. Menos Menos 1n N. o menos Menos n. N. Menos 1N. ¿Sí? Muy bien. Ahora, acá se puede hacer de dos formas. ¿Sí? Por aspa simple o por tanteo. Con cualquiera de los dos puede salir. Pero por tanteo te vas a demorar un poquito hasta que derives qué número es. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a hacer es aspa simple. El 210 lo paso a restar. Menos 210. Y como lo pasé a restar, acá ya no queda nada. Entonces, acá te queda 0. Muy bien. Ahora, busco dos números que multiplicado te den n al cuadrado. Es decir, nn. Y dos números que multiplicado te den 210. ¿Quién sería esos dos números? 21 y 10. 21 y 10. Sí. Ya, si fuera 21 y 10 y hago la diferencia, me va a salir 1. Yo necesito que aparezca el menos 1. Menos 21 y 10. Peor, pues mira, menos 21 y 10. Si pongo menos 21 y 10, acá saldría menos 21 n más 10n. Y tiene que salirte lo que está aquí en el medio. Y no te sale eso. ¿O sí? Sí, sale. ¿Sí sale? Menos n. No sale. Sale menos 11. ¿Cómo va a salir menos 1? Ah, ¿Cierto? Entonces, esto no va. Entonces, vamos a buscar otros números. ¿Sí? Profesor, entiende con 15 y 14. 15, 14. A ver, 15 y 14. 15 por 14 sale 210, ¿sí, no? Entonces, si es cierto esto, acá uno de ellos tiene que ser negativo para que salga menos 210. Entonces, ¿a qué le corresponde? Al 15, ¿sí o no? Porque tiene que ser el mayor de ellos. Menos 15 más 14, menos 1. Entonces, ¿qué resulta? Agarras esta parte de acá, el n menos 15 es igual a 0. Eso quiere decir que n es igual a 15. N es igual a 15. Pregunta 20. Me piden calcular el valor de alfa y dime, ¿cuántos lados ves en este polígono? ¿Cuántos lados ves en este polígono? 8. ¿Hay 8 lados? 8. Ya, Sí, entonces, profesor, hay 8. aquí lo que vas a 8. hallar, recuerda que n es igual a 8. Acá n es igual a 8. N es igual a 8. Y aquí lo que vas a hallar primero es el número total, la suma total de los ángulos. ¿Sí? La suma de 180. ángulos. Sería 180 fórmula. 180 por, ¿cuál es la fórmula? Por N N menos menos 2 N sobre 2, ¿no? menos 2. Menos 3 sobre 2. Menos 3 es Menos 2 No, profesor, menos 2, menos 2. menos 2 sobre. No, acá N. viene Sobre sobre 2. porque es la suma ya. ¿Sí? Es todo. ¿De acuerdo? Y fíjate ahora bien. Vamos a contar todos los ángulos que ves aquí. ¿Cuánto suma todos estos ángulos que ves aquí? 2 alfa, 3 alfa. 18 18A. alfa. 18. 18 18A. alfa. 18 alfa. 18 alfa. Muy bien. 18 alfa. ¿Sí? Pero como n vale 8, ¿cierto?
Acá sería 180 por 8 menos 2, 6, 6. igual a 18 18 alfa. alfa. Ya, esto lo dejo hasta ahí nomás para que usted lo complete. ¿De acuerdo? Lo Ya, que vas a profe. hallar, ¿qué cosa es? Es el alfa. ¿Está bien? Ya, profe. Muy bien. Pregunta número 25. Sale 60. Ya. Ahí está, ya le dio la respuesta a Diana. Profesor, ¿puede volver a ponerlo para copiar, por favor? A ver, para que copien. Pregunta 25. Si la relación del ángulo interno y el externo de un polígono regular es de 7:2. ¿Cómo es el ángulo interno? ¿Cómo es la fórmula del ángulo interno? 180 180 por por n menos 2 sobre n. sobre n. Sobre n. El exterior es 360 sobre n. Muy bien. Cuando te digan relación, quiere decir que hay una fracción, una división. Entonces se va a dividir. ¿De acuerdo? ¿Sobre cuánto? Acá es el ángulo exterior, que sería igual a 360 360 Sobre n. sobre n. Sobre n. Dice que esto está en una relación, estas dos fórmulas están en una relación de 7 a 2. 2. También en una fracción. 7 sobre 2. Aquí lo que vas a hallar es el n. ¿De acuerdo? Y luego cuando ya tengas el n, ¿qué vas a hallar? Las diagonales. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? De esta manera. ¿Quién se va aquí? Se va el n. N. ¿Cierto? 360, 180, acá es 1 y acá es 2. 2. 2. Arriba te queda 1 n. n N menos 2, ¿cierto? menos 2. n menos N 2 menos 2 Sobre sobre 2. 2. sobre 2. sobre 2. Igual a 7. N es igual a 5. ¿Segura? 9, profesor. Ya tienes el n. Ahora con ese n vas a hallar el número total de diagonales. Con la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, verdad? Ficha número 2. Dice, completa. Acá lo que vas a colocar aquí va a ser los nombres, ¿sí?, de estos ángulos. Es decir, yo te voy a ayudar. En este caso, ¿quién es L? ¿Quién viene a ser L? Es aquí. Un ¿Verdad? lado. Es el lado. Entonces acá escribe lado. ¿De acuerdo? Lado. Es el número. Es el L. Ah, no hay L. Entonces no me piden esto. A ver, el teta, el ángulo teta, ¿quién sería? El ángulo teta, este es el ángulo central. Ahí está representado el ángulo central. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? A ver. ¿Quién sería el alfa? El alfa que está aquí, ¿ah? Es todo esto. Este es el alfa. ¿Y quién es el alfa? Este es el ángulo. Exterior. No, está dentro. Es el ángulo Interno. interior. Interior. El que está dentro es el interior. Y este B, este beta que está acá afuera, ¿quién sería? Es el exterior. Es el Exterior. ángulo exterior. ¿Está bien? El ángulo exterior. Ahí están los tres ángulos que debes poner. ¿Ya? Y fíjate, el ángulo central está aquí, ¿ah? Parte del centro del polígono hacia los vértices. ¿Sí? Está representado por ese dibujito. ¿Sí? Pregunta 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Para todo polígono, la suma de los ángulos exteriores es 360. Sí. ¿Cierto o falso? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Muy bien. Ahí está. El número total de diagonales es mayor que el número total de diagonales medias. A ver, fíjate tu ficha. Falso. 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 Falso.
Pongo falso. Si la suma de lados no es el aumento ¿De acuerdo? también Ahí es está, falso. Si el número verdadero. de lados de un Verdadero. polígono aumenta, también lo hace su número de ángulos internos. Sí, Verdadero. profesor. Verdadero. Son Verdadero. iguales, pues, ¿no? Esto es verdadero. Ahí está. Polígono Fácil, regular ¿verdad? con la X. Muy bien. Pregunta 3. ¿Hay fórmula? Mira aquí. Este es un poquito complicado, que es un gráfico. Dice, si el polígono regular, si es un polígono regular, calcula X. ¿Qué significa que sea polígono regular? Acá, en el dibujo, ya puedo saber cuánto vale N, ¿sí o no? ¿Cuánto debe ser N? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? ¿Cuántos lados cuenta? 6. 1, 2, 3, 4, Seis. 5 y 6. Hay 6 6. lados. Recuerda que el polígono es esta parte X aquí. es igual a 60, 30. Ah, mira, mira. Escúchame. Y esta es la respuesta. Ahí ya puse esa es una respuesta. Vale 6 nada más. Ah, no, profe. ¿Sí? N vale 6. N vale 6. Tiene N lados. Tiene 6 lados nada más. Todavía no puedo sacar nada de aquí. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como dice que es regular, significa que sus lados son iguales. Este lado es igual que este lado, que es igual también a este lado, y todos sus lados son iguales. 6 por Iguales. 6. ¿Sí? Ahora bien, Multiplicar por sí yo lo mismo. que necesito saber aquí, ¿sí? Yo lo que necesito saber aquí es cuánto vale este X. ¿No? ¿Sí? Ahora, acá se puede hacer de varias formas. Acá tienes que usar tu ingenio, nada más, ¿ya? Para poder alcanzar. Acá quizás ni vas a usar la fórmula, ¿ya? Pero la única forma que voy a usar es para este de aquí. Para este ángulo. Este es el ángulo interior del polígono regular. ¿Cuánto vale un ángulo interior? ¿Cómo es la 180. fórmula? ¿Cómo es la fórmula del ángulo interior? 180 por N menos 2. 180 por N sobre 2. menos 2 sobre N. Ajá, ángulo Por interior N. es 180 por, en este caso, N menos, ¿cuánto? ¿Menos 2? Sí, profesor, Sobre menos 2 sobre N. Sobre N. Sobre N. Entonces, como N vale 6, reemplazo aquí, ¿verdad? 180 por 4 Por 4 por 4 sobre 6. sobre 6. 180 sobre 6 es 30, ¿no? Sí, profesor, 30. Por 4, 120. 120. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a colocar aquí. Esto vale 120. Me lo voy a agrandar un poco más porque no veo nada acá. Y esto vale 120. 120 entre 6. Ahora, ¿por qué entre 6? No. No hay ninguna fórmula para eso, ¿ya? Yo lo que aquí aparece aquí, lo que aquí está apareciendo, lo que voy a marcar aquí, lo que estoy marcando aquí es un triángulo, ¿sí o no? Es un triángulo isósceles. Significa que estos dos ángulos son iguales, Iguales. ¿cierto? Y si son iguales, ¿cuánto vale cada uno entonces? Ya tengo 120. Recuerda que la suma de un triángulo es 180, ¿verdad? Todo el que está dentro. ¿Cuánto me faltaría? ¿Cuánto te faltaría? 30 en cada uno. 30 en cada uno, ¿verdad? Entonces acá voy a colocar 30. Aquí coloco 30. Y arriba también coloco 30. ¿De acuerdo? Entonces, ahí voy completando. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más Profesor, voy a ¿por qué colocar? 30? Porque suma, pues, 120 más 30, ¿cuánto te da? 180. 70.
170. A ver, ¿cómo va a ser 170? 180, profesor. 80. ¿Está bien? Eso. Profesor, yo no Suma dije bien, ¿ah? eso. Suma bien. Profesor, yo no dije eso. Profe, yo fui. Ya, a ver, no peleen, no peleen. Ya, yo sé que todos los ángulos internos, ¿sí? Todos los ángulos internos, ¿cuánto debe valer? 180. Aquí, lo que estoy marcando. 180. Repito. 120. Los ángulos internos de un polígono, en este caso de 6 lados, ¿cuánto debe ser? 180. 120. 120. ¿Sí? No estoy diciendo la suma de los ángulos internos de un triángulo. Estoy diciendo un ángulo interno del polígono que ves ahí, que es 120. ¿De acuerdo? A ver, voy a borrar esta parte para que tú de repente no lo estás viendo. Voy a marcar nuevamente. Y acá voy a colocar 120. ¿De acuerdo? Es decir, que todos los ángulos, como es polígono regular, ¿todo cuánto vale? 120. 120. Todo vale 120, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, si todo esto vale 120, lo que acá estoy sombreando, lo que estoy marcando aquí, si todo esto vale 120, ya tengo 30, esta partecita de aquí, ¿cuánto sería? 30. No, 90. ¿Cuánto? 90. Ahí sería 90, ¿sí o no? Ahí sería 90. 90. ¿Sí? A ver, un poquito de paciencia, chicos, porque acá lo es completando ángulo, nada más. ¿Ya? Entonces, aquí sale un triángulo rectángulo. No sé si lo ves. Aquí está apareciendo un triángulo rectángulo. ¿Cierto? Ahora bien, me faltaría solamente este ángulo y termina ya mi problema. ¿Cierto? Ahora, como el polígono es regular, quiere decir que al trazar esta recta, está cortando a este polígono regular en partes iguales. Si te das cuenta. ¿Cierto? Y al partir, ¿no? A cortarlo en partes iguales, esta parte de acá es igual que esta parte de aquí. ¿Lo ven? Acá aparece un trapecio, ¿sí o no? No sé si lo están viendo. Ahí aparece un Sí, trapecio. profe. Quiere decir que lo Sí, que he marcado profe. en rojo son iguales. Esto quiere decir que acá es 30, acá es X. Entonces, ¿aquí cuánto sería? X más 30. X 30. más 30. X más 30. X más 30. Muy bien. ¿Cierto? Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya prácticamente estoy terminando ya el problema. Solamente tengo que sumar estos tres ángulos. Y lo igualo a 180. 2x60 y x es igual a 30. Así es. O sea, 2x más 30 es igual a 90, ¿no? ¿Cierto? 2x más 30, estoy sumando los ángulos, es igual a 90. ¿Cuánto vale? 2x es igual a 60. 30, 30. 2x X es igual a igual a 60. 30. Así es. X igual a 30. Divide. Mira, acá lo que te dan es el número de diagonales y te piden n. ¿Cómo es la fórmula del número de diagonales? N por N N por N menos 3 sobre 2. sobre 2. Muy bien. N por N N menos 3 sobre 2. Igual a Sobre. 119. Sobre 2 igual a 119. 119. 119. Muy bien. Hasta ahí creo que ya están sabiendo ya ustedes plantear el problema. ¿Cierto? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Multiplicando. Entonces, 238. ya.
238. 238. 238. ¿Ya? Y la otra parte, ¿cómo saldría? N por N. N al N al cuadrado. cuadrado. N al cuadrado. O si no, lo dejo Menos- así nomás. A ver, lo hacemos por Menos tanteo. 3N. ¿Lo hacemos por tanteo? ¿O qué hace por cuadrática? Bueno, vamos a hacerlo por cuadrática, creo. A ver. 3N, ¿no? Sí. Acá el único problema es buscar, ¿no? Esos números. ¿Sí? O si no, dejo así nomás, ¿ya? A ver, voy a borrar esta parte. Y dejo igualito como está. Y lo hacemos por tanteo. Sería N por N menos 3. ¿Sí? Vamos a buscar dos números que se parezcan a esto. ¿Sí? A ver, dos números consecutivos, más o menos consecutivos. ¿Cuánto podría ser? A ver, fíjate, si no te sale rápidamente, puedes fijarte en tus claves. ¿Sí? A ver, en la clave A, ¿qué número sale? 13. 13. O sea, sería 13 por 10, ¿no? 13 por... No sale. No sale. Entonces 13 descarta. 17. La B, ¿qué número es? N es igual a 15. 17. N es Ah. igual a 17. N es igual a 27. 27 17. 17 por 14 te sale 238. Sí. Ah, muy bien. Entonces, N debe ser 17. 17. 17. Cuando tú tengas un problema en los ejercicios, ¿sí? Puedes jugar con tus claves. ¿Ya? Más rápido. 17. ¿Está bien? Si no te dan claves, normalmente tienes que hacerlo por aspa simple, pues, ¿no? ¿Se entendió este problema? ¿Cómo se llama el polígono convexo cuya suma de las medidas de sus ángulos internos es 1080? ¿Sí? A ver, La fórmula para la 180. suma de las medidas Mayores sus de ángulos internos. 180 y menores de 360. ¿Cómo? Mayores de 180 y menores de 360. ¿Esa es la pregunta? Lo que va a hacer es esto. 180 por N n menos 2. es Nada igual. más. Allá. Y nada más, porque no pones nada abajo. Abajo no vas a poner nada, porque si pones algo abajo, estás hallando uno solo nada más, un ángulo interno. Si no pones nada, estás hallando la suma, es lo que tú quieres, es la suma. Es igual a 1080. ¿De acuerdo? A ver, se va un 0, ¿verdad? Se va un 0. El 18 pasa a dividir, ¿cierto? El 18 pasa a dividir 108 entre 18, ¿sale? N menos 2. ¿Cuánto sale 108 entre 18? 10. No. 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 108. ¿Cuánto sale? ¿Qué dice? 6. ¿Qué sale? 6, profesor. Profesor, 6. 6 sale. Entonces, el 2 que está restando para sumar y n ¿cuánto vale? N es igual a 8. 8. ¿Qué te pide allá? ¿Cómo se llama el polígono? Octágono. ¿Cómo se llama el polígono de 8 lados? Octágono. 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 Muy bien. Octágono. Octágono. Pregunta 6. Calcula el número de lados que tiene el polígono regular si la medida de cada ángulo exterior es 72. ¿Qué te piden? Calcular el número de lados. ¿Quién es el número de lados? ¿Quién es número de lados? ¿Quién está N. representado? Es el n. Entonces al final vas a hallar n, nada más. ¿Qué tiene como dato? Si la medida de cada ángulo exterior
cada ángulo exterior. Entonces, el dato es el ángulo exterior. ¿Cómo se calcula el ángulo exterior? 360 360 sobre N. 360 sobre N. 360 sobre N. Sobre N. Y esto es igual a 72. Muy bien. Tiene 5 lados, profesor. Ah, rápidamente la calculaste y N vale 5. ¿Cierto? Y acabó, creo, ¿no? Porque te piden N nada más. Sí, profesor. Ahí acabó. Pregunta 7. ¿Cuál es el polígono regular cuyo ángulo interno vale 105? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Averiguar cuánto vale N con la fórmula del ángulo interno. ¿Y cómo es la fórmula del ángulo interno? 180 por N menos 2 entre N. Así es, 180 por N menos 2 sobre N. Y esto es igual a... A 150. A 150. A 150. A 150. ¿De acuerdo? Ahora, voy a descartar algunos números. El 0 se va con el 0, ¿verdad? Tercia, 5. Tercia, 6, ¿no? 6. Ya, 6. ahora, con esos dos Sí. datos, ¿ya? Ahora el n que está abajo pasa a multiplicar. Sería 6n 6 menos N vale 7. 12 menos 12, igual a 5. 5n, ¿no? El 5n pasa a restar y el 12 negativo pasa al otro lado con positivo. 7. El 12 pasa, el 5n pasa a restar. Y te queda solamente que n N vale Es 12. igual a 12. es igual a 12. ¿Cómo se llama o cuál es el polígono regular de n lados? Dodecágono. ¿Cómo se llama? Dodecágono es 10 lados. Es dodecágono. ¿Ya? Dodecágono. ¿Ya? A ver, creo que hasta aquí, ¿está bien? Finalizamos. Ya chicos, hasta aquí llega la clase de hoy día. Ya nos vemos la próxima semana. Por favor, se cuidan mucho. Vayan Ya, profe. dándome las evidencias, no se olviden. Tenemos hasta el viernes. ¿Ya? Cuídate mucho. Chao. Ya, profe, chao, profe. Chao, chao, chao. 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 Cuídese.